primer lugar, le voy a dar la palabra a Marisa Brailan. Marisa Brailan es la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, institución con la que hemos compartido algunos trabajos conjuntos, algunas publicaciones, y que tienen una larga y clara trayectoria en la lucha antidiscriminatoria en nuestro país. Marisa. Bueno, muchas gracias. Ante todo, una vez más, agradecer el espacio que gentilmente y cálidamente Oscar me ofrece para compartir estas reflexiones. Con Oscar hemos compartido espacios educativos con adolescentes, hemos dado clases juntos y bueno, hemos aprovechado esos espacios de prevención y de clarificación para poder trabajar algunos de los conceptos que me gustaría compartir hoy con ustedes. Ante todo, bueno, evoco, como siempre hago, su memoria, entendiendo este espacio y estas palabras como una lucha por esa batalla cultural y sobre todo por mover y sacudir los efectos de la indiferencia, ¿sí? No solo para el derecho pareciera ser invisible, ¿sí? Este delito, que es el título que nos convoca, sino que como está atravesada la problemática a nivel estructural y arraigada en la matriz de cómo nos movemos como sociedad, son muchos los puntos que habría que sacudir, no solo los de la justicia y del derecho, para intentar echar luz en las grietas que nosotros mismos podamos ir provocando. Yo soy abogada, no ejerzo, y por deformación profesional y por decisión y por convicción sobre muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes, prefiero analizar y contribuir sobre estas discusiones por fuera de los tribunales, ¿sí? Pero de alguna manera terminar incidiendo sobre ellos. El problema de la discriminación o del prejuicio, del ataque severo al derecho a la igualdad, es de larga data, ¿sí? Yo elegí algunos ítems que en 15 minutos voy a tratar de abordar y de compartir, pero más que nada es para presentarlos como títulos que se hallan en discusión hace mucho tiempo, que los abordan muchas disciplinas, no solo el derecho. El derecho es una de sus voces posibles, y que de alguna manera hacen que hoy podamos, como decía al principio, sacudirlas, porque las propias ciencias sociales fueron las que en muchos casos construyeron la idea del racismo y de la discriminación. Si hacemos un breve recorrido por lo que se dio en llamar el darwinismo social, sobre todo en el siglo pasado y en el anterior, las propias ciencias sociales, muchas de ellas, intentando explicar científicamente qué era un ser humano, ¿sí? Quién quedaba del lado de la normalidad y quién, por no ser normal, no convocaba o no aspiraba a la definición de sujeto, ¿sí? Estas mismas ciencias sociales, y en el nazismo lo vemos aplicado en su máxima expresión, fueron las que contribuyeron de alguna manera a suponer que había personas que no eran personas, ¿sí? O que no se ajustaban a un ideal físico o conceptual o ético de protección de los derechos. La idea de las razas fue desterrada con el tiempo, ¿sí? Sobre todo después de los episodios genocidas que ha protagonizado la humanidad. No se habla ya más de raza para referirse a los seres humanos. Se habla de razas en todo caso para referirse a los animales, ¿sí? Los seres humanos pertenecemos a la humanidad y dentro de la humanidad eventualmente a grupos étnicos o grupos nacionales o grupos religiosos o grupos etarios o profesionales, ¿sí? Cualquiera de los atravesamientos que hacen que pertenezcamos a algún grupo en particular. Sin embargo, la noción de raza permaneció, ¿sí? Y es muy común cada vez que uno presencia un comentario racista o discriminatorio, es muy común volver a encontrar en esa fórmula discriminatoria cierta idea de raza, ¿sí?
una supuesta raza superior, una supuesta raza modelo, y todo aquello que no se ajusta a ese modelo, esa configuración hasta simbólica que las sociedades hacen, queda o expuesto al peligro, o fuera de un boliche, o fuera de un trabajo, o fuera de un hospital, o fuera de cualquiera de los derechos que sí se entienden que son evidentes a aquellos que pertenecen a la raza superior, formal, normal, oficial, ¿sí? ¿Cómo se construye la discriminación? Uno de los elementos que la hacen posible es el elemento del prejuicio, ¿sí? El prejuicio, para diferenciarla de la discriminación, ¿sí? Es sutil la diferencia, pero es importante entenderlo, sobre todo desde el punto de vista sociológico. El prejuicio tiene en su estructura la idea de rumor, ¿sí? Tiene en su estructura la suposición previa, habiendo tenido o no la experiencia con ese otro que se va a discriminar, ¿sí? Se asume como algo que va a perjudicarme por algún motivo, que tengo que tener lejos de mi realidad y de mi paisaje, y que incluso sí, y a mí me ha pasado un montón de veces en anécdotas de la vida cotidiana, ¿sí? De alguna generalización espantosa que uno muchas veces escucha de cómo son los, a ver, no sé, cualquier ejemplo, cómo son los chinos, cómo son los judíos, cómo manejan las mujeres, cómo son los afrodescendientes, cómo son los peruanos, cualquiera de las generalizaciones que todos alguna vez hemos escuchado en esta sociedad, y tratar de hacer la pregunta inmediata de, bueno, ¿cuándo tuviste una mala experiencia con aquel que pertenecería a este grupo que tiene estas características y todos los de su grupo tienen las mismas? Y en la mayoría de los casos no hay una experiencia directa, ¿sí? En el prejuicio queda confirmado que se asume un discurso cultural que se viene escuchando y no se conoce ni desde dónde, ni emitido por quién, pero se asume como verdadero, ¿sí? Y se instala como una verdad, como una noción que acompaña toda vez que algún integrante de ese grupo es mencionado aún por aspectos positivos. Y si uno trata de desentrañar o de romper ese hechizo mentiroso y falaz de ese rumor, en general las respuestas son, bueno, tengo un amigo, ¿sí?, que pertenece a ese grupo, pero es amigo mío y es la excepción, ¿sí? Pero todos los demás, ¿sí?, responderían a ese prejuicio, ¿sí? Gino Germani, que fue un sociólogo muy importante, que trabajó mucho el tema de la discriminación, hizo un trabajo en la década del 60 sobre antisemitismo en la Argentina, y una de las conclusiones a las que llegó Gino Germani fue que en los lugares que más antisemitismo había en la Argentina era donde no había judíos, ¿sí? Confirmando, ¿sí?, en pueblos perdidos, chiquitos, el territorio de la Argentina es muy vasto, muy grande, ¿sí?, década del 60, y comprueba a partir de preguntas y sondeos que hace que la presencia del fantasma discriminatorio, prejuicioso, en realidad, puede generar estas verdades, las puede suponer sólidas, aún sin haber tenido contacto con ese otro sobre el que pesa el prejuicio. El problema sería, y el caso de Martín sería uno de los casos, cuando del prejuicio se pasa el pase al acto, ¿sí? ¿Y esto por qué puede darse? Puede darse cuando las condiciones sociales o políticas, o de crisis institucional, o de clima que se genera, dan lugar, activan, motivan o habilitan la posibilidad de aceptar ese rumor como cierto, y no solo eso, sino pasar directamente al acto violento. Es allí, en esa brecha, en ese punto de clivaje, en ese salto cualitativo de importancia que hay que dar, es uno de los resquicios, de las luces donde hay que dar esa batalla cultural, ¿sí? La discriminación, entonces, ya tomaría los aspectos del prejuicio, ¿sí?, los asume como tales,
y agregaría algunos otros elementos. Un elemento bastante común de la discriminación es el miedo, ¿sí? Esto es sumado al prejuicio, ¿no? Es el temor a eso desconocido, es la fórmula falaz de que eliminando a ese otro que me da miedo me salvo de algo yo, ¿sí? Y ese otro remite a nociones demoníacas, malignas, peligrosas, que no puede compartir mi mismo lugar, mis mismos derechos, mis mismos valores, porque de compartirlos podría atentar contra la posibilidad de que yo también los disfrute, ¿sí? En una sociedad en la que es posible que ese rumor pase al acto y que a pesar de tener normativa concreta y explícita como tenemos nosotros, que es la ley antidiscriminatoria, que son los pactos internacionales, que es la propia Constitución Nacional, esto sin embargo no garantiza por estar escrito que el rumor no se extienda, que la discriminación no se instale, que lo cultural no siga siendo mucho más fuerte que eso que está escrito, ¿sí? Hay que advertir que el prejuicio combinado con la discriminación, más el miedo, más las situaciones de crisis, más algunos aspectos incluso psicológicos del victimario, ¿sí? Recién Oscar hablaba de que el asesino de Martín golpeó a alguien que veía que era como él, ¿sí? Hay muchos análisis psicológicos, ¿sí? Que se han hecho en relación al problema del autoritarismo y la discriminación, que muchas veces lo explican a través del problema de un espejo roto, ¿sí? Es un problema profundamente ético, porque es no ver en el otro a un otro, no verme a mí mismo, o como lo veo como yo y yo no me gusto, y yo siento que no pertenezco a esa definición de persona completa, normal, aceptada, que responde a esa definición de ser de la raza pura y perfecta y correcta, ¿sí? Como veo en ese otro los defectos que veo en mí mismo, soy capaz de alguna manera de suicidarme, es decir, de agredirlo, porque ese otro es un pedazo mío que yo aborrezco. ¿Sí? No sé si fue medio complicado, pero es complicado porque admite muchísimas aristas, no solo en el aspecto personal, y esto no justifica ningún acto de violencia, todo lo contrario, sino que de alguna manera da cuenta de por qué el derecho es insuficiente como disciplina, si es la que estamos poniendo bajo la lupa en especial, porque no es suficiente para explicar o para prevenir estos actos de violencia, porque atraviesa generaciones de discursos de verdad, atraviesa prejuicios, atraviesa modelos establecidos por los medios de comunicación, atraviesa un montón de combinaciones más de tipo sociológico, de tipos de vínculos sociales que las sociedades están dispuestas a construir, que admiten o no, facilitan o no la inclusión del otro, ¿sí? Yo siempre insisto con la idea de que no cualquier sociedad es capaz de construir campos de concentración en su propia urbanidad, ¿sí? Las sociedades que fueron capaces de construir en sus propias calles campos de concentración son sociedades que empezaron con el rumor, siguieron con el pase al acto, construyeron ideas jurídicas de discriminación y fueron asfaltando y facilitando el camino a poder convivir con un lugar cerrado en el que esos otros, fueran quienes fueran, ¿sí? Esas víctimas pudieran ser señaladas, perseguidas, encerradas y aniquiladas, suponiendo que de ese modo todos los que quedaban por fuera de esos muros se salvaban, ¿sí? O protegían de alguna manera sus propios derechos. Entonces, la batalla cultural está en la naturalización de la práctica discriminatoria, en no ver lo visible, ¿sí? No ver lo evidente,
en no ponerse en el lugar del otro, no hacer el pasaje a construirse y constituirse en sujeto ético. Y ser sujeto ético es poder incorporar la idea de que hay un otro que tiene mi rostro, que tiene mi sensibilidad, que tiene mis propios derechos, y si no hago esa asociación profunda, ética y psicológica, soy capaz de no verlo, y lo que no se ve no se siente, y lo que no se ve se puede perseguir, se puede encerrar, se puede aniquilar. No sé cuánto tiempo me queda, voy a ir cerrando entonces la idea. Bueno, para cerrar quería compartir con ustedes una última definición que creo atraviesa un poco la problemática, o yo por lo menos la entiendo pedagógicamente como una propuesta recomendable, y es la noción de la memoria ejemplar, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo hoy acá también tiene que ver con la narración de la memoria. Dice Todorov, un pensador que ha trabajado muchísimo la idea de la memoria, de la buena memoria, que una parte indispensable del trabajo sobre las violaciones a los derechos humanos, ¿sí?, o al problema de la discriminación propiamente dicho, incluye cómo narramos un hecho traumático, ¿sí? El hecho traumático no termina en el hecho traumático en sí mismo, sea un hecho individual o sea un hecho social, como por ejemplo toma el ejemplo del genocidio, sino que el último paso de un genocidio podría ser mal narrarlo. Y a veces este es un problema que tienen no solamente los perpetradores en general están convencidos de que hicieron un buen trabajo o que incluso se les quedó algo pendiente por terminar, sino que a veces hasta es un problema de las propias víctimas, ¿sí?, del flagelo del genocidio. Entonces, ¿qué es lo que propone Todorov? Todorov propone la construcción de una memoria ejemplar. ¿Y qué quiere decir tener una memoria ejemplar? Significa no asumir ese hecho traumático literalmente, es decir, solo autorreflexivamente, lo que me pasó, lo que nos pasó como comunidad, lo que nos pasó como familia, lo que me pasó en lo individual, sino que esa narración sea útil para interpelar al presente. Es una memoria que me permite hacer un trabajo mucho más preventivo, porque no solo analiza el hecho pasado, sino que me pone en alerta de las situaciones de injusticia del presente. Las condiciones para la violación de los derechos humanos siguen latentes en nuestras sociedades, por eso se trabaja tanto y se lucha tanto contra este flagelo, porque todos sabemos de lo que somos capaces los seres humanos. Somos capaces de descubrir la vacuna que salva vidas, pero también somos capaces de construir Auschwitz, la ESMA o cualquier otro campo de concentración. La condición humana tiene estas posibilidades. Entonces, en la capacidad de narrarnos a nosotros mismos estas experiencias para interpelar las injusticias de hoy, es que realmente vamos a estar haciendo un trabajo comprometido y profundo de incorporación del otro y de real lucha contra la discriminación. Muchas gracias.